Señores, saludos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta noche le acompaña Glenis Félix en sustitución del director de este programa, el señor Marino Ramírez, quien se encuentra en estos momentos en unos arreglos de otra programación, asuntos personales, y nosotros estamos aquí como buenos soldados y amigos trabajando para todos ustedes. Buenas noches, país, buenas noches, pueblo, público en general. Es bueno hablar en este momento acerca del discurso del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, ayer en el Congreso Nacional, el 179 aniversario de la proclamación de la independencia nacional. Un discurso agotador, sin ánimos de criticar, porque las críticas en los discursos presidenciales hay que dejárselas a la parte opositora de la política. Ese no es el ánimo que tenemos en el día de hoy, ni en ningún momento, criticar el discurso del presidente. Sin embargo, hay que destacar varios aspectos del discurso del presidente. Las cifras, por ejemplo, que todo aquel que pudo escuchar el discurso, lo largo que fue, la cantidad de cifras que fueron mencionadas dentro del discurso, y uno se quedaba como en el aire. Sin embargo, podemos decir que me imagino que muchos de los comunicadores y de las personas de interés, pues seleccionaron algunos detalles del discurso que sean de su interés propio. Por ejemplo, a mí me interesaron varios aspectos del discurso presidencial, y uno de ellos fue precisamente cuando el presidente de la República habló de Punta Catalina. Recuerden ustedes que Punta Catalina, las dos plantas generadoras, las termoeléctricas, fueron objeto de un ácido debate por mucho tiempo y críticas feroces al anterior gobierno por las plantas de Punta Catalina. Ahí estaban los dueños de las generadoras eléctricas en compañía con la oposición del gobierno de turno en ese momento. Sin embargo, hay que destacar la importancia de hacer política de manera objetiva, de forma honesta. Y cuando hablo de forma honesta, estoy hablando de decir las cosas especialmente como son. La necesidad que tiene un político de abordar el tema de manera agresiva, ácida, hacia un partido que está en el gobierno, no debe ser así. No debe ser así. ¿Por qué? Porque lo que se criticó ayer, hoy el presidente de la República dice que es bueno, y que gracias a Punta Catalina, hoy la energía eléctrica se vende más barata, y además que gracias a Punta Catalina se está resolviendo el problema eléctrico.
Y fue lo que defendimos en aquel momento. Defendimos a las plantas generadoras porque entendíamos o entendimos en ese momento que era el proyecto viable, económicamente viable para bajar los costos de la energía eléctrica, para dar solución a los apagones y además para crear esa parte de la cual la mayoría de la gente en décadas en la República Dominicana no tenía fe en el sector eléctrico. Por lo que se planteó una solución económica más que una solución ambiental. La discusión fue por la contaminación de Punta Catalina. Sin embargo, lo que el gobierno debió tomar en ese momento la decisión de decidir entre contaminación y economía, entre contaminación y solución al problema eléctrico, entre contaminación y dejarse estafar por más tiempo por los generadores eléctricos. Entonces, hoy en día, el presidente de la República habla en esos términos de un proyecto que ayer dijimos que era bueno y hoy el tiempo nos da la razón. Cuando abordamos el tema de la forma de hacer política, estamos diciendo que no importa si usted es un político opositor a un gobierno, usted puede, como político opositor, decir, este proyecto está bien y este proyecto no está bien. Porque la credibilidad al final la da la consecución de los datos. Que un proyecto que sea bueno hoy debe seguir siendo bueno en el futuro. Y de ahí la coherencia política y la credibilidad de un político. Hoy por hoy, nosotros nos encontramos que muchas personas deberían bajar la cabeza de la vergüenza por el ácido, agrio e imprudente debate sobre las plantas termoeléctricas a carbón de Punta Catalina, que hoy por hoy es uno de los mejores proyectos del anterior gobierno. Y qué bueno, porque los proyectos al final no son de un presidente, no son de un gobierno. Los proyectos que se desarrollan con el dinero del Estado son propios de todos los ciudadanos dominicanos. Son proyectos de políticas públicas para dar solución a problemas que han afectado a la nación por décadas. Y debemos continuar esa práctica. Y qué bueno que el presidente de la República dijo ayer también, fue algo muy valioso, al menos para mí, que dijera, le estamos dando continuidad a los proyectos que quedaron a media del anterior gobierno. Qué bueno que es así, porque debemos llegar al momento o al punto de que las políticas no tengan que ver con un proyecto de un presidente, sino que debe ser una consecución de política de Estado. Y me refiero a política de Estado que si el gobierno pasado dejó a la mitad un proyecto,
el gobierno que entre tiene que continuar ese proyecto como prioridad. Porque ustedes saben el deterioro en el que entran las edificaciones cuando se quedan a la mitad, cuando se quedan en una tercera parte. Muchas veces hemos visto proyectos que se han deteriorado ya casi en un 90% de la obra. Sin embargo, como no se le dio continuidad, porque muchas veces entienden que es un proyecto del anterior gobierno, sabiendo todos nosotros que los gobiernos o que los presidentes no aportan dinero de su bolsillo para ninguna obra, sino que el dinero es del Estado y el Estado somos todos los ciudadanos dominicanos. Entonces, debemos apostar a un cambio en la política. Debemos apostar a continuar esa práctica, como bien dijo el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, en su rendición de cuentas el día de ayer, 27 de febrero. Es bueno destacar además que cada uno de los datos ofrecidos por el presidente de la República, cada uno que le interese puede buscar y desarrollar de ahí un análisis partiendo de los datos que dio el presidente y de los datos reales. Porque criticar por criticar no creo que sea lo más correcto. Lo idóneo para nosotros tener un mejor país es contribuir con cualquier persona que esté gobernando en la República Dominicana, porque al final el país no es de un presidente, no es de un gobierno, el país es de todos los ciudadanos dominicanos. Con esto nos vamos a una pausa. Retornamos.